Estas noticias podrían ser alentadoras en cierta medida, pero para poder ampliar las razones de estos reportes en los hospitales de la capital, nos acompaña en diálogo la doctora Rutilia Calderón, epidemióloga. Doctora, ¿en qué etapa del virus estamos, ya que los hospitales reportan esta poca ocupación e incluso varios días sin decesos o poco fallecidos por COVID? Buenas noches. Buenas noches. No, en realidad esta situación a nivel de los centros hospitalarios no debe de interpretarse de manera equivocada, ya que el país continúa, ¿verdad?, en fase de propagación activa a nivel comunitario del nuevo coronavirus. Y recordemos que de lo que se conoce de este virus, hay siempre un periodo entre el contagio y el desarrollo en sí de la enfermedad, ¿verdad? Y que en promedio es de 14 días. Ya hemos escuchado a diferentes personas que manejan la información epidemiológica y donde se prevé que posiblemente a partir de la próxima semana puede haber un repunte en el número de personas enfermas. Doctora, ciertamente pues se ha dicho por parte de ustedes los especialistas de que las cifras que estamos recibiendo en este momento son pendientes de hace varias semanas o incluso hasta meses atrás. Sí, bueno, incluso voceros oficiales informan, ¿verdad?, de que por una parte hay un número importante de pruebas acumuladas que no se tienen los resultados. Se habla por parte de estos voceros oficiales de entre 3.000 y 4.000 pruebas. Y en términos de tiempo, también en promedio de un atraso de 10 días. Esto realmente es un problema que a 5 meses de pandemia debió haber sido ya resuelto, porque esto nos lleva a concluir que no sabemos exactamente hoy cuál es la situación real de las personas infectadas, contagiadas y enfermas en el país. Y por supuesto esta es una limitante entonces para hacer un abordaje integral de la pandemia en el país, porque en la medida en que tenemos información veraz, confiable, oportuna, en esa medida las respuestas van a estar mejor orientadas y por lo tanto van a ser más efectivas y más eficaces. Esa es una debilidad que debe de continuarse haciendo todo el esfuerzo posible para superarla a la brevedad. Doctora, desde su punto de vista, ¿cree que los centros de triaje han funcionado? Bueno, si lo tomamos por este indicador que usted mencionaba al inicio, que es menor número de personas abocándose a los centros hospitalarios, uno podría concluir que sí, pero es una realidad que no es completa. Recordemos que históricamente el país ha tenido un déficit importante del acceso de la población a la atención en salud, ¿verdad? Se ha manejado en las últimas 2 décadas que aproximadamente el 35% de la población hondureña no tiene ningún acceso a la atención en servicios de salud. Esa realidad posiblemente ahora es mayor. Entonces, solo tomar como indicador de que la situación está mejorando o que los centros de triaje están funcionando, que están llegando menos personas a los hospitales, nos puede llevar a conclusiones falsas, ¿verdad? Porque de nuevo, ¿cuál es la población que tiene acceso incluso a los centros de triaje, ¿verdad? Lastimosamente también nuestro sistema de información, a pesar de que tiene una gran capacidad por ser una plataforma georreferenciada,
no nos da ese tipo de información, por lo menos en los datos que son de acceso público, ¿verdad? De manera que pudiéramos decir realmente están llegando a los centros de triaje las personas que deben de llegar, ha mejorado el acceso de la población a ese tipo de servicios de salud y por lo tanto el triaje está funcionando. Repito, no contamos con información oportuna, completa, veraz, que nos lleve a esa conclusión. Entonces, tenemos que estar siempre muy atentos porque de repente podemos llegar a conclusiones erróneas que hagan, como se dice popularmente, bajar la guardia o considerar que estamos controlando la pandemia cuando en la realidad no es así. Entonces es mantenerse más vigilantes, también activar otros mecanismos de vigilancia epidemiológica que ya han mostrado en otros países que junto a los centros de triaje deben de desarrollarse. Por ejemplo, lo decíamos hace unos días, capacitar, por ejemplo, estas brigadas que andan en los barrios, en las colonias, deberían también tener como tarea dejar capacitados a los líderes locales auténticos, personas que tengan alta credibilidad en ese barrio, en esa colonia, de manera que más allá de la visita que se hace, haya una vigilancia activa que permita entonces, sumado a los centros de triaje, tener una información en tiempo real. Doctora, ¿no es tiempo de confiarse entonces? No es tiempo de confiarse, y sí es tiempo de mejorar las capacidades, es tiempo ya de poder contar con una estrategia de país, porque otra de las debilidades es que no contamos con una estrategia unificada de corto, mediano y largo plazo que permita que los diferentes actores se vayan sumando, actores locales, comunitarios, municipales, etcétera, sino que lo que tenemos son varias acciones, algunas veces dispersas, algunas veces contradictorias entre sí. Entonces, un llamado para que se haga un esfuerzo de integrar un plan, una estrategia de país que se pueda manejar de manera descentralizada y con una amplia participación comunitaria. Eso es lo que está demostrando en todo el mundo y que ya lo ha demostrado en nuestro propio país, que es quizás la medida más eficaz que tenemos para enfrentar esta pandemia. Doctora, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a la doctora Rutilia Calderón, quien nos ha brindado y nos ha hecho un panorama, nos ha dado algunas luces en relación a lo que está ocurriendo, debido a de que muchos hospitales, particularmente públicos e incluso hasta el Seguro Social, pues han mostrado una disminución de pacientes que van en busca de ayuda por el tema del COVID. Sin embargo, la doctora Calderón, quien es epidemióloga, nos ha hecho un análisis y nos ha dicho de que más bien es momento de estar presto, porque la próxima semana se podría dar un posible repunte de casos, siempre y cuando existan los materiales y exista todo lo que, como bien ella también nos señala, pues desconocemos, porque la información como tal es lo que nos dan en las cadenas nacionales. Sin embargo, no existe un documento real, por decir algo, en donde se den cifras para que todos los conozcamos de una manera transparente. Sin embargo, pues hay que estar atentos siempre a lo que pueda ocurrir en relación a la enfermedad. Siempre hay que seguir con las medidas de prevención, la bioseguridad, el distanciamiento social es importante. Pero también, bueno, en teoría la siguiente semana estaríamos entrando a otra fase de la economía, lo que podría pues suponer que existirían más casos.